Muy bien, estamos tan emocionadas de darle la bienvenida al Gran Bologna, que está siendo patrocinado por Word Up Community Bookshop y El Picador. El Bookend Event, que son eventos en personas a través de los 5 vecindarios, se llevan a cabo virtualmente, se llevan a cabo de septiembre 20 a septiembre 30, y es una parte vital de el festival que quiere incluir la parte diversa, inteligente y a la moda de Nueva York. Esperamos que te puedas unir al Festival de 2024 para niños el sábado de 10 a 4 y el mercado literario también se llevará a cabo el domingo, septiembre 29 de 10 a 6. Puedes buscar una guía u otras cosas. Este es un taller operado. Puedes encontrarnos Uptown y vendiendo libros a través de Nueva York. Gracias al Picador por tenernos como aliados para este catálogo. Y estamos aquí Picador is currently in the process of reissuing Bolaño's entire catalog, beginning with new editions of By Night in Chile, The Return, and Antwerp, which released earlier this month. We're going to drop the estaremos links in chat compartiendo to el these enlace posts. a los dos libros Let me compartidos welcome por our moderator, Samuel Rudder. Voy a Samuel darle is la a writer and bienvenida a executive nuestro producer of The Onion. moderador, His work has appeared Samuel in de Harper's Australia. Magazine, The Paris Review, and Forever Magazine, Ha and he is trabajado a para regular contributor to T Magazine and The Telegraph Forever newspaper. Magazine, T He's currently Magazine. the En estos international momentos editor of es the el Los editor Angeles Review of Books. internacional de Now Los he'll Angeles introduce Review you of to our Books panelists. Thank y you los so much. presentará a nuestros panelistas. Muchísimas gracias. Jackie, and thank you Gracias, everyone for Jackie. joining Gracias us. a todos por It's my estar pleasure con to nosotros. introduce you Es un today placer to darle la our two bienvenida a nuestros dos panelists. panelistas. Francisco Francisco Goldman has Goldman ha published 5 publicado novels 5 and 2 novelas y books of 2 libros de nonfiction. no ficción. His novel Su Monkey novela Boy Monkey in Boy del 2021 was 2021 a fue 2022 finalista del Pulitzer premio Prize Pulitzer finalist 2022 and y an ganadora American del Book Award American winner. Book Award. His Su novel Say novela Her Say Her Name Name in del 2011 2011 ganó el won the Prix Prix Femina Étranger for Best Foreign Étranger a la Fiction mejor in ficción France. extranjera en His Francia. nonfiction Su book, libro de no Craft, ficción El Political arte Murder, del asesinato 2007, político 2007 won ganó the el premio Waller Waller Duke Duke Human Human Rights Rights Book Book Award Award and y was the sirvió de basis for an base para un HBO documental de la documentary film. HBO. His Sus books have libros been son published publicados en in 15 15 idiomas. Ha languages. recibido He's una both beca del received a Centro Coleman Coleman, una beca Creative Guggenheim y Common una Sense beca del Fellowship, Instituto a Radcliffe de Guggenheim, Harvard. a Harvard Es miembro de Radcliffe la Academia Institute Americana Fellowship, de las and Artes y he is a las member of the Ciencias. American Es Academy of Arts codirector y and Sciences. cofundador del Premio He Aura co-directs Estrada and co-founded y the Premio vive en Aura Ciudad de Estrada. México. He lives in Mexico City. And our other Y panelist, nuestro Andrés otro Neumann, was panelista, born in Andrés Neumann, Buenos nació en Aires, Buenos Aires, Argentina, Argentina, donde where he pasó su spent his infancia. Hijo childhood. de músicos The argentinos son of emigrados, Argentine immigrant creció y vive en musicians, Granada, he grew up España. and lives Ha in sido Granada, profesor de Spain. literatura He latinoamericana en has la taught Latin Universidad de American Granada. literature Su at the novela El University of viajero del Granada. siglo obtuvo el His premio novel, Alfaguara y Traveler el of the Premio Century, Nacional won the de la Alfaguara Crítica. Fue Prize and the finalista del National Premio Critics Literario Prize. Internacional He de was Dublín shortlisted for y the recibió una International mención Dublin especial del Literary jurado Award del and Independent Foreign received a Fiction special Prize, commendation from predecesor the del jury of the International Independent Booker Foreign Prize. Fiction Su Prize, novela Talking to a Ourselves fue predecessor of the International Booker Prize. seleccionada His novel para el Talking to premio al mejor Ourselves libro was traducido y para el longlisted for Oxford Best Translated Weidenfeld Book Award Translation and Prize. shortlisted for Sus the títulos Oxford más Weidenfeld recientes, Translation traducidos Prize. al inglés, son las His most novelas recent Fracture, titles translated into Bariloche y English are Once the Upon novels Fracture, Argentina, así como El Bariloche, elogio de los and Once cuerpos no Upon, Once canónicos, Upon Anatomía Argentina, sensible. También es as well as autor The de varios Praise of poemarios. Non-Canonical Sus Bodies, libros se han Sensitive, traducido a and 25 Anatomy. idiomas. He is also the author of several collections of poems. His books have been translated into 25 languages. Francisco, Andrés, welcome. Bienvenido, Francisco y Andrés. Thank you so much. Muchísimas gracias. I'm really Estoy excited to speak emocionadísimo about de Bologna. hablar acerca He's an author de who's been very Boloño. Ha very sido dear un to my autor heart for a very muy long cercano a mi time. corazón I was very y fortunate being tengo Australian la to fortuna o study la under dicha Chris de, Andrews, al who ser was one australiano, of de estudiar bajo Chris Roberto Andrews, Bolaño's que era first uno de los translators, and that's how I traductores, discovered his primeros work. But traductores de Boloño. for many readers Y in English, así, the Bolaño para explosion muchos doesn't lectores en happen inglés, la until around explosión de Boloña no se 2008. But da hasta cerca for you del two gentlemen 2008, who are pero reading ustedes in the dos source language, llevan I wonder leyéndolo if desde Francisco, el you could lenguaje tell fuente us y me all pregunto how you si, came Francisco, nos across puedes Roberto decir cómo Bolaño's diste work and con literature. el trabajo del autor en primer lugar. Bueno, cuando primero escuché acerca de él, creo que fue para el año 2000, 2001.
Mi vecino, quien era escritor, Mauricio Mortier, en La Condesa, en la Ciudad de México, un apartamento, un amigo mutuo luego nos visitó y vivió en el apartamento durante un año. Y para intérprete perdí esa parte. Y Mauricio siempre tenía amistades por las noches, personas como Horacio Castellano Muya, Mario Beatty, y la pasábamos bien, tomábamos tragos y hablábamos horas sin fin acerca de la escritura. Y así fue que dimos con Bolaño y pude caer en cuenta que esta era la persona joven, mexicana, mexicano y latino. Muchos de los escritores latinoamericanos y mexicanos en Estados Unidos, cuando se hablaban de escritores latinoamericanos, continuaban obsesionados con la idea que la gente todavía estaba bajo el encanto de Gabriel García Márquez, que no era cierto hace 20 años, de todos modos. Pero Bolaño entró a mi vida cuando me enamoré con una joven autora y escritora llamada Elba, quien era estudiante en la UNAM, y ella le encantaba a Bolaño y estuve involucrada en algunas de las ficciones de Bolaño. Y uno de los primeros libros que leí era Estrella Distante. Lo leí en una playa y lamentablemente ella de hecho murió ahogada en un accidente. Y recuerdo que pude leer ese libro de una sentada en la playa y después de eso estaba adicto a ello. Me sentía, nosotros nos enamoramos, también estuvo muy paralelo o atado al enamorarnos de Bolaño también. Y primero que todo, lamento mucho escuchar acerca de tu pérdida y es algo muy lamentable. Y es maravilloso que un poquito de Bolaño estuvo entretejido a través de ello, a través de todo esto. En nuestra luna de miel, esto me abochorna admitirlo, lo que hicimos en nuestra luna de miel fue leer y yo leí 266. Muchas veces se dice que es uno de los libros más románticos que hay. Fantástico, fantástico. Creo que van a encontrar que hay un grupo de lectores de Bolonia que tienen experiencias similares. Yo sé que cuando mi madre falleció, yo pasé el fin de semana leyendo Siete detectives de rabo a cabo en un techo. Yo creo que es algo que suscita algo muy fuerte en uno. Y en Ciudad México, en la playa, ¿verdad? Viendo los aviones llegar, ¿no? Y no voy a hablar más acerca de mí, Andrés. Sé que estás ahí tomando un sorbo de tu café, pero ¿cómo fue que diste con el trabajo de Bolaño? He escuchado, quizás es una historia igual de romántica como la de Francisco. I think I came Creo across que yo di con 1999 él or para el 2000. He had 1999 o just 2000. published Acababa de publicar Wild Detectives in Spanish, of course, and I think my su first two libro books acerca de los by detectives him were y Llamadas mis Telefónicas, phone primeros calls. I don't libros de know él the eran llamadas translation in telefónicos. English, and No sé cómo se Distant traduce en Star, inglés o en Estrella español. Distante. Y Estrella Distante And fue otro. I was lucky enough, Y as tuve la well as suerte perplexed enough, y también estuve igual to de perplejo become slightly involved with de him in a involucrarme levemente con pre-legend él en era of his una work era and life. pre-leyenda de su Um, trabajo en vivo. he was beginning to be big, Empezaba a but he was volverse still like a famoso, pero normal todavía era writer un and escritor average guy, normal y just un tipo trying cualquiera tratando to de publish a few publicar good unos books. cuantos buenos So libros. there was a Así totally que unpretentious era una approach from manera him, totalmente and I libre de wasn't pretensiones en aware la que of abordaba su who I trabajo. Y yo was no estaba talking al to, tanto con which quién was estaba dialogando, good lo in cual the era sense bueno that I could porque be, podía relaxed estar and we relajado used to, frente a to él. exchange phone Solíamos calls and dialogar por lots of teléfono emails, but at the same y time, intercambiamos now I muchísimos miss correos him so electrónicos y a much. la I misma vez lo wish extraño I had muchísimo. known. Although if I had known, I would Y creo, probably ojalá hubiera sabido, pero yo have creo que si remained lo hubiera sabido en like aquel entonces silent me all the hubiera time, and the quedado friendship couldn't have been possible. silente y la But amistad no hubiera but it sido was posible. Pero a
Pero fue un hombre que no tan solo era literario y poético al escribir y al hablar de la literatura, pero todo lo que hacía era en parte de su trabajo. Sus correos electrónicos eran increíblemente aforísticos. Estaba releyendo sus correos electrónicos los otros días y estaban escritos como si fueran a punto de ser publicados y sus llamadas telefónicas eran como improvisaciones. poetical musings. So, and I feel that everything that was Eran around his writing comentarios help us to understand poéticos, his writing. So he was very aware of meditaciones, the cavilaciones link poéticas, y me parece que él between estaba muy personal life consciente and y writing. era I un think, enlace entre la vida there's personal y la who's just escritura. telephone caller, which is something of a lost Creo art. But que I think you're el right too. There's a arte few de things hablar that por can open teléfono up es our algo que se está conversation here. perdiendo. The idea that Y creo que hay par de the whole cosas que life mencionaste aquí que nos is the pueden work abrir and a the la work is the conversación life. y la idea de que la And there's a vida bit of a tragic es el string to trabajo this y el because trabajo at es the la time vida. you're Y es un getting to poco know trágico him, porque al mismo I tiempo que think lo both of you están might have mentioned The conociendo, Distant creo Star, que which ambos I think, mencionaron if I'm que correct, is maybe his first book, Nanagrama, fue 1996. First novel, at su least, primera yes. novela And then by en el 2003, of course, he passed 1996, away. So you've got someone who, within the Estrella space Distante, of 8 y years, luego en el 2003 has fallece, y published. por And we're supuesto not dentro de saying 8 años written because we que know he wrote fue every publicado day y really sabíamos que for his whole escribía life. todos los But días, someone whose literary pero career, alguien if we want to quien call it that, happened su very carrera quickly and very literaria tuvo intensely algo que in transcurrió rápidamente e that window of intensamente time. en So esa I ventana de think it's really tiempo, interesting to esos hear, 8 Andres, años, that y es interesante you got escuchar to que know him ustedes as this is pudieron starting to conocerlo cuando happen, esto but estaba that empezando a he ocurrir perhaps y didn't quizás have no time tenía to tiempo become, para a convertirse venerable old en voice of reason. una He voz still managed to win, sabia, I think, every venerada, prize there is to win. y aún Regalado así de pudo manejar, Gallegos, tener but victorias con he remained, escrituras it seems, como very committed to a poetic way of Aral y life. And I Gallegos, think y aún maybe así I can ask you permanecía both. I comprometido en think un that's modo de something vida muy that poético. continues to Y speak creo to que es his algo que readers. It's something that when you continúa read his work, hablando it y makes you resonando want con to read sus more. You want to read lectores. the Cuando rest of his lees books. algo You de also él, want to quieres leer el chase resto down de sus libros every y book by también every quieres author he's buscar mentioned, todos which los has libros been sort que of menciona its por own cada mini autor que boom menciona. in Y es publishing un in pequeño the English boom language. I think en la publicación, basically en if el a writer lenguaje that Bolaño mentioned is inglés, y real, básicamente you can cada now escritor find que their books menciona somewhere Boloña in es English because of real y this. puedes encontrar sus Um, publicaciones en inglés Maybe you could tell us dado about a esto. this feeling Y si of pueden a hablarnos un poco poetic acerca de lifestyle, the este estilo Rimbaud, de vida the poética, el living the way you Rimbaud, write and read. What does that sort of el say to you, Francisco? vivir y la manera en que uno Well, there's so escribe many y aspects of his lee. life ¿Qué that ustedes in dirían al one way or respecto de another I eso, found Francisco? myself Bueno, hay tantos aspectos de identifying su with vida or en el being cual yo me inspired by. identifico But I have o to me begin with inspiro. closest to me is the Y lo que me queda experience más he had. cercano He said es somewhere que la about like those experiencia en algún lugar who were mencionó que born in the aquellas 50s personas que nacieron en los and who were 20 1950 years y que old tenían when 20 años cuando Salvador Allende was killed. Salvador Allende fue asesinado, Violence, and I mean real violence, was violencia, la inevitable. violencia real era And inevitable. he was, among so many Y other things, so él, entre marked, otras obviously, cosas, by that eso le intense period. trastocó The first este wave periodo of the intenso y revolutions la and primera violent ola de repression and civil revoluciones y wars in opresiones violentas Argentina and y Chile. guerras en Argentina y And en Chile. myself in the very next Y stage, which was yo, something that was even more violent and en la próxima etapa, psychopathological, the wars of Central America. And I think of sometimes, lo and violento puede two ser of my más very close psicopático o friends who are patológico en also las writers, palabras de one Centroamérica. very Y well, muchas veces Rodrigo cuando Gayosa and Horacio Castellanos Moya. I think of ourselves almost like a Horacio tiny Castaño little Moya generation y of otro four escritor who más, creo lived que that fueron violence personas que so vivieron esa intensely violencia and intensamente. went, obviously as a young man, Obviamente he como went un down hombre to Chile, joven fue a Chile got there y right llegó during allí the coup. justo On his way down, he passed through durante el golpe de Salvador. Estado y Salvador, pasó por El he met the Salvador y guerrillas and conoció las became guerrillas very close. y And estaba muy of course, allegado through a the guerrillas, la could be close to guerrilla, Rucker era Dalton. cerca And Rucker Dalton is for us a de paradigmatic Rocket uh, Dalton y este historical es un event in the evento way in which he was the paradigmático greatest histórico, Central lo American cual es poet un and poeta revolutionary that was centroamericano murdered by his y own compañía, centroamericano y revolucionario murdered que by fue a guerrilla asesinado leader por su who, with his own life, propia becomes a compañía, un Bolaño-esque líder de la guerrilla y character. He su turns kind of to the fascist side. He because and
And that experience of que se va al living lado close to the fascista. violence, Y esa experiencia de vivir tan going from cerca de la youthful violencia, revolutionary de fervor to ir del extremely fervor bitter revolucionario a la disillusionment, desilusión and an amarga obsession y la with obsesión sort of archival cataloging y la of manera de crear all un of the catálogo y un archivo pathologies de todas of the las Latin American patologías left, de la izquierda and a latinoamericana collector of extraordinary y legends un and stories of that coleccionista time, and an de leyendas eternal grief extraordinarias de ese tiempo of the y el young lives duelo that were lost. eterno de las vidas I que think fueron of that as very perdidas, las jóvenes glamorized vidas. and something that Y really creo que es marked algo our que particular little group. No, it's something that marcó a nuestro grupo still pequeño en even a particular bit today, to y this que day, todavía because we have a big persiste hasta el sol de Guatemalan hoy. community here in Mexico City right now. Mucha comunidad de Also Guatemala que always vive had en el sort of exilio implicit aquí stories, y and son las mismas it's historias. so that's one part Y of eso es the una ways in which parte, he found, the way in which his literature la manera was so he made literature en out of que it, él creó right? Which is literatura de not ello. giving political opinions, which is not, dogmatic in any No sense, es but out dogmático of en that ningún chaos sentido, and pero de destruction ese and caos, disillusionment and tragedy and desilusión, passion, tragedia y making art, pasión, right? hacer And making arte, something that hacer he shared all over the world. algo que For se me, pudiera to compartir me, por that's todo the el mundo. Y para mí that's the heart of much of es my el beginnings with corazón Ivy. de There's so many other aspects, but todo I esto won't y la razón go por la further into que who he is, comienzo but por ahí. Muchos aspectos también, pero voy a detenerme ahí. You're absolutely correct. Whenever Sí, I've, estás en lo correcto. taught or led reading groups with Siempre que he Bolaño enseñado o dirigido by grupos de myself and my lectura sobre graduate student Bolaño days, o you incluso could have yo people mismo en writing mis entire días de pieces estudiante on the graduado, political aspect of his novels. You'd have tendría others writing personas around the escribiendo poetics. tesis Not that these are enteras separate, but sobre sus you can novelas approach a y book enfoque like, say, político. Detectives and think of it Y as uno puede just like the Quijote. It could verlo be at a como el surface level Quijote, a a great un nivel de adventure story, but it's superficial, also puede the ser una gran history of Latin American aventura, literature. una It's historia de the history of aventura, Latin American pero también politics, es la all in historia de one, la telling in a different way. So literatura yeah, I think that's something hispanoamericana, la that política that latina, does allow for this eternal y creo que es return, and algo especially as The que the way permite young este people retorno live these eterno. things, La which manera isn't en que la all the gente time. joven vive estas You see cosas the same también. naivete and romance yeah, and waiting disillusionment now. Uno absolutely. Yeah. puede ver lo mismo ahora, ¿no? Yeah, I think that there's a Creo que hay tension. una, I do agree. There's a estoy de tension acuerdo, hay between una tensión political entre la disappointment desilusión and poetical política y el enthusiasm. entusiasmo And that's the poético. key of the inner Y esa es la tension of clave de his la writing, tensión because interna he's de su literally escritura, post porque 70s, meaning literalmente es post en big la década political uncertainties and post boom de in terms post of 70, Latin American literature. And I eh, think that that is donde very habían important to be aware ciertas of certidumbres when políticas, we're y eso es bien reading. importante tener And conciencia there's de so esto a la hora many de leerle. stereotypes about him, because También hay obviously muchos there are a few estereotipos sobre él, ingredients porque that obviamente hay algunos makes ingredientes you read que his hacen figure in romantic terms, but que se le actually lea he en was términos much more románticos, pero de complex than hecho era that, mucho más complejo because que eso. he had a very rational side on him too. Tenía también un And lado muy I racional, always remember y yo siempre his recuerdo su passion for pasión por el chess. ajedrez. He was a great chess Era un player. gran jugador de And ajedrez. actually, the only De hecho, day I el met único him, día que we le played conocí, chess like jugamos for ajedrez hours. por horas. But at the same time, Pero we al were mismo playing tiempo chess que because he jugábamos, porque él suggested. lo sugirió, He was listening to él estaba escuchando punk and hard Mexican rock. Mm-hmm. And I thought, rock this is exactly who mexicano, Bolaño were. punk y You know, the rock rock and mexicano, roll, y yes, eso we know era that. exactamente quién era And Bolaño. all, like the publishing house realm are very much in love with Sabemos that side of him. But there was the que chess hay too. un lado que se Well, enamora even- de esa parte Yeah, de él, pero and even también his había otro house lado, was like incluso split, su because he hogar had like estaba two dividido. houses, Tenía como dos casas, the same way he had de la two misma manera que ways of tenía como approaching dos writing. maneras And de his official acercarse a lo que era la escritura. house was Entonces su very hogar tidy, oficial extremely estaba clean, extremadamente and I was so limpio, bien surprised and recogido. disappointed to see that Y me he sorprendió mucho y collected decepcionó mucho que his ver entire library que was su organized by biblioteca publishing estaba house, organizada as it was, as por if it casas were editoras, a como si fuera bookstore. una You know that it librería, was, como si fuera una tienda. same size, same color,
y se veía el it mismo was tamaño, el mismo extremely color, tidy, estaba much more than I thought. extremadamente And I said, "Well, I organizada, didn't mucho más de expect lo que yo this." But pensaba, y then dije, he "Ah, no crossed the esperaba eso", street pero entonces cruzabas la to calle the small room when he wrote, a un salón más just, pequeño donde literally escribía, crossing the street. literalmente al And cruzar there la he was calle. like Y untidy, estaba todo damp, desorganizado, húmedo, dirty, no sucio, air no había aire condition, acondicionado, a very old-fashioned tenía una computer, computadora no luxury at antigua, all. no había And I nada de think he lujo. needed to cross the street Y creo que a few necesitaba cruzar times la every calle day. varias veces So al día, while he todos los was días. very Y consciously mientras que estaba working on his romantic conscientemente myth, trabajando he en su was mito romántico, extremely era precise, extremadamente preciso, intellectually tanto and rationally. intelectual como racionalmente. And I think that Y there's another aspect very creo que hay interesting to point otro out, aspecto because the same sumamente way interesante, that porque de la he misma kind of manera arrived que late to the great básicamente llegó political tarde a las utopias, grandes so utopías there was like políticas, political jet lag, había como un atraso the awareness político, esa of conciencia de arriving late llegar to the tarde a la revolution. So revolución, you lost the como revolution que almost perdiste before la trying to make it. revolución casi justo So the antes same de way, tratar de he hacerla usually o llevarla got a up cabo. very Así que late and usualmente wrote that también night. se le And I despertaba always muy thought tarde y that was escribía more de than a noche. Y detail. pensé que eso era Like más he que un was detalle. constantly in jet lag, Estaba en like in another un time constante retraso, zone, como en so to otra speak. zona, por And así I think that decirlo. worked Y as creo que well eso politically, funcionó and también even in terms políticamente, of incluso form, en because he términos de was forma, way porque too a novelist to be a poet and way too poetical to be a narrator. He era was obsessed about demasiado como poetry, para ser that poeta, he pero wrote so many novels también on era poetry. narrador, escribió And I mucha think that poesía, pero poetry escribió muchas novelas sobre a poesía very también. Y important creo que la key of his poesía es work, una not parte only clave as de a su genre, trabajo, no solamente because como obviously género, he porque wrote a few obviamente great escribió poetry books. algunos My favorite grandes is libros de poesía. Mi Tres, favorito es which was Tres, published, I que think, in creo que English se with the publicó en very same inglés con title, el Tres, mismo three. título, literalmente Tres. But poetry was a Pero la poesía metaphor for era utopia in a una way, metáfora like the para la utopía, de revolution or cierta the manera, donde se habla perfection de la or the revolución, other la world perfección, o ese that you're otro never mundo gonna have. al que nunca And vas it's a a kind of llegar. a lost Y era como paradise in personal un terms paraíso because the perdido youth, en términos it's even a personales, esa MacGuffin juventud. because it works like a MacGuffin. Y es Like como his MacGuffin, thrillers are not always about the sus crime, sometimes a political crime, but sometimes like in the Wild sus Detectives, it's novelas de about suspenso a poetical mystery. a veces eran de You crímenes need políticos, to pero find había out is este who wrote misterio, ¿no? what. Detectivesco, tenías And que it's even averiguar. poetry is even a key to read his prose because his Y prose, even though it's not incluso very baroque or en very su obviously poesía hay poetical, una it's full of clave para leer dreamy su prosa, passages, epiphanies. porque era de forma So muy everything barroca, is muy poética told in a también, con certain pasajes poetical state. I think oníricos, that's a great point there, and había that's the sort of the next epifanía. question I was going to ask you Sí, all. I creo que think eso es un gran punto it's y tiene interesting que ver to con la me próxima that pregunta the que les first quería of hacer. the Me three parece interesante books que el that primero de Picador los are tres reissuing, libros in some que way, Picador they're, está they're maybe not the most famous at the moment, but publicando it's nuevamente, almost like a no es que son microcosm los más because you've famosos got al momento, pero es Return, como un which are short microcosmos, stories, Antwerp, which is poetry, and By Night porque in Chile, tiene which is a very short novel. uno que es de I've always, historias I think he's most cortas known perhaps for Savage y Night in Detectives and Chile, Noche en Chile, que es 2666, una novela muy which corta, are siempre billed as big sprawling novels. But my theory has always been pienso que es más they are conocido por large books sus composed libros of más many small detectivescos. parts. So, we know that Bolaño had Pero mi originally teoría written es que 2666 in hoping that each part could be son published libros separately. largos que se componen de Savage partes Detectives pequeñas. has some chapters are as little as 1 or 2 pages. Algunos And I think capítulos en su obra son I've tan always pequeños, actually tan thought cortos of him como as a una o dos master páginas y of creo the que smaller, siempre le he shorter pensado form como with este the ability maestro to de la engrain, to forma más sprawl. Does pequeña, that más make any corta, sense to you too? con una I habilidad de probably thought of him conectarles. as ¿Le the tiene master of all sentido? forms. Sí, yo siempre le pensé como From the maestro de todas epics, las because formas, those are epics. Mhm. Savage Detectives porque follows the son epic form. It's a journey down the river. épicas. It's and from the spoils, but I agree too with Estoy de acuerdo. I agree. I agree so much with what Andres was Estoy de saying about acuerdo him as a con lo poet, que because he Andrés said estaba all diciendo. poetry is Y possible viéndolo como in the form poeta, of the por supuesto, novel. And decía, it's just toda la the poesía es richest of moment. We posible get back to that en during a period, el formato de last book, novela. a period when I was in very intense grief. Y
en un periodo en el que yo estaba pasando un luto intenso, no podía leer prosa de ficción. Era absurdo para mí leer sobre personajes inventados y tratar de seguir historia en un momento de tanta tensión y dolor. Solamente podía leer poesía, especialmente poesía que tuviera que ver con el luto. Y mi poema favorito que amo lo hizo para su esposa. Y es el que me nutrió más fue un pasaje sobre Ingeborg en 266 y lo leía una y otra vez como un poema, donde ella se ha ido, sabe que va a morir pronto y él sale a buscarla. Y ella mira a los cielos y las estrellas y comienza a hablar sobre las estrellas congeladas o llenas de hielo y que están a tantas miles de millas, miles de años luz. Y el pasado que estamos viendo, en cierto sentido, el pasado siempre nos alumbra a través de esas estrellas. Y me dio como, no sé, algo místico y lo leía una y otra vez Yeah, I antes think de dormir. Andres, you sort of opened this door for us. If you Sí, wanna Andrés, step Yeah. through creo it. que abriste esta puerta. Absolutely. No, I very Sí, much agree. absolutamente, I y estoy think de his acuerdo. best Creo que sus books belong to mejores all libros genres pertenecen in a a todos los way. géneros, en And you cierta can manera. both pick Y example uno puede examples escoger among ejemplos longest en los books libros más and the largos, los shortest libros más books, and cortos, still this y todavía hay equation una works. ecuación Because que let's funciona, think, porque for pensemos por instance, instancia about By Night in Chile, Nocturno de which is Chile, extremely short novel, no que es more than una 100 novela pages, and extremadamente even corta, no less, más I de would 100 say. páginas, yo me In atrevo a Word decir que hasta format, it's menos. not more like, En 70 formato pages. Word sería como unas And 70 páginas. then, of Y course, entonces, Wild por Detectives, supuesto, for instance, or 2666. Wild Those Detectives o books belong to all 266, esos genres libros because pertenecen a todos los have géneros porque tienen passages pasajes on poetry, and poetry is the big donde theme la of those books. poesía, donde se ve la Are very poesía, y la heavy in poesía ideas, es both un tema political and grande en esos poetical, so libros, very que son reflective. pesados en ideas tanto políticas Essayist passages, como Borges reflexivas. like, Hay pasajes might como argue. They are made of short de stories, like Borges, the y se podría small argumentar cell que son is, como as you historias said, pequeñas. the base for Bolaños' Esa writing. célula So pequeña just like que Quijote, funcionó I mean, como the base, novel in como Spanish el language, at Quijote, least, la was novela en born español, por lo like a menos form nació of como connecting una forma de small conectar stories. historias más pequeñas o más And cortas. By Night in Y Chile, Nocturno, especially Nocturno de in Chile, the original language, en el it's lenguaje actually a original, long 100 pages es paragraph. un párrafo largo de It's the más de more 100 poetical páginas syntax y he ever attempted el in sintaxis prose, poético and there's just a más full poético stop, que intentó one, en the prosa, y hay un penultimate line, solo and punto then this No. unforgettable en la penúltima line. línea, y esta línea Entonces se desata inolvidable. la tormenta de mierda, which means Entonces then se desata la tormenta de mierda. the shitstorm begins. And by the way, this Y por line, cierto, esta which sounds línea que like, suena a dirty joke como un or chiste whatever, sucio o it's lo que sea, 14 son syllable 14 sílabas. Es una phrase. frase de Y 14 entonces se sílabas. desata, pause, la tormenta de mierda. It's 7 syllables and 7 syllables. So that's a Son good 7 example of the sílabas y shortest 7 one. sílabas. But I would Entonces se say that desata la That tormenta was de his, mierda. he wanted to call the Él novel La Tormenta quería de Mierda. llamar la novela oh, Tormenta de certainly, Mierda. he talked to me about that, and Definitivamente. it was so Y él funny me habló because he acerca told de me, eso, lo cual es muy gracioso porque me I'm mencionó searching que me for the dijo, title. no I estoy don't know muy if seguro choosing acerca Blasón, del which sounds very título, no old-fashioned. sé I si don't know how usar to translate it in blasón, English. Blasón has to do with no sé cómo se traduciría aristocracy, the al heraldic inglés. world.
y esto proviene del he mundo was heráldico, thinking about Tormenta de aristocrático Mierda, like inglés, y estaba shitstorm, pensando but he said to me, usar tormenta I de remember mierda what como shitstorm en inglés, pero me Borges told mencionó to que Bede Casares Borges once le about mencionó a his novel Casares Diario de la Guerra sobre del Cerdo, su novela meaning Diario cerdo, de meaning la pig. Guerra And he del told him, Cerdo, they're gonna all the time be showing a pig on the cover. y dijo que siempre van a And he estar told me, just mostrando, imagine utilizando un what they would do cerdo with my book para el if libro. I call it Imagínate qué van a utilizar o Shitstorm. qué van a hacer con mi So he libro came up with si this le pongo wonderful este title, nombre, Nocturno de Chile, which is Tormenta de elegant Mierda, y por eso and utilizó profound. And it's, by the este way, one of the most otro título, lo impressive cual es elegante y es books. uno de sus libros But más the longest impresionantes, pero books have this other los libros más largos power, this other tenían quality este that otro poder, impressed esta me otra so much when I was young cualidad and que me still impresionaba impresses me, muchísimo y me which is this impresiona hasta kind el of sol de hoy, writing in es agony. escribir en agonía, Because the less time porque he was left, the mientras longest menos tiempo his books became. Yeah. You know, tenía, más largos as if eran it sus was libros, like como si arriving to extreme estaba agony llegando and a trying una to agonía extrema y estaba experiment tratando de with experimentar the tension con between la time tensión and entre el space, tiempo life y and el writing. And espacio, it la was a vida y la great escritura, lesson y for fue una me, gran like lección para mí knowing that he was trying saber to que finish estaba more than tratando de 1,000 pages of pensar un book libro de más de while 1000 he was páginas dying. cuando I didn't estaba know he was muriendo. dying Yo back no then because sabía que estaba we weren't muriendo en as aquel entonces close. porque no éramos tan He cercanos. usually mentioned Él very solía vaguely about his mencionar illness, ambiguamente, but it hablar didn't ambiguamente sound like acerca de me sus so serious padecimientos, as y it para was. mí But now I no understand that parecía tan he serio was como trying era, to pero al parecer ahora entiendo finish, que él estaba squeeze his tratando legacy de while dying. terminar But su he spent legado half of his life en like ese tiempo watching death apretado, pero closely. pasó And I think mitad de that's a su key to read him vida too, because in a observando way, de cerca, y me parece que eso his es clave melancholy también, porque en and cierta his parte su consciousness melancolía y of su the conciencia lost paradise, de in a way, ese is a kind of a paraíso posthumous voice. perdido Like he was es already dead. He was a su voz ghost of himself póstuma, in a era way. como, en cierta manera, I era un think that's a fantasma really de great sí point, and mismo. I think Eso it me takes me parece un back gran to a punto bit y of me what lleva un poco Francisco más is a lo que saying está about, diciendo Francisco, in one way he belonged to que this en new cierta generation manera of él people who were, pertenecía a esta it makes me generación de think of personas that que Alfonso Reyes pienso quote, en la which cita is de la Alfonso llegada tarde al Reyes de banquete de la la civilización llegada europea. tarde al I just banquete de like la to feel that civilización no matter what europea, Bolaño was que no doing, he was getting importaba there lo que estaba a bit late, haciendo you know. Boloña, But estaba llegando un one thing I poquito do wanna, tarde. I always Y think algo about en is lo the que way siempre that, pienso in a certain sense, es he que en closes the cierto cycle of sentido él the cierra el 20th sentido century, del the siglo boom, but XX, el opens up to boom, y lo something that's abre a much algo que es bigger, mucho much más more grande y diverse. And I think, muchísimo más Andres, you're diverso, y part of me that parece que next André wave. You've fue got parte de writers esa again like, segunda, esa Alejandro próxima Zambra, who's oleada. written Tenemos a a otros bunch of escritores como Alejandro tiny Zamba, que ha books escrito until he muchísimos writes a big one libros called Poeta pequeños, cuando Chileno, of course. escribió Right. el Next door libro neighbor. Yeah, yeah. And you've got a Intérprete whole perdió bunch el of other título. Y different tenemos voices. You've muchísimas got, otras you can see voces. bits of Puedes Bolaño ver and Samantha partes Schweblin. de Bolaño en I otros think autores. I'd like to know a bit Y me about how you gustaría see saber un poco más, saber him cómo lo opening ves up doors abriendo puertas as también, well al as igual que closing cerrando doors with his puertas posthumous con sort of outsized su influence in some influencia way. póstuma, en cierta manera. Maybe you can tell us Quizá about We your were name. talking yesterday about ayer estábamos hablando imitators, acerca de las and personas que imitan it's su incredible obra. that there Y es are. increíble. I don't Yo sé think que he's too much. en He's el too arte, yo creo que él es overwhelmingly demasiado, él es everything to sort of abrumadoramente spawn a todo. Es certain kind of como imitator, the way Garcia una Marquez. criatura He wouldn't say, que well, here's a magic cierto number, he's gonna imitador imitate de Garcia García Marquez. I don't know how he Márquez. would Y imitate no sé Bolaño. cómo alguien puede There's a imitar kind a of Bolaño, posture ¿verdad? that goes with Hay cierta postura some que, people might call Bolaño-esque, being kind of a literary que va alienated con ser macho kind un of beat literato alienado, male or something macho like that. del tiempo But beat, that is the most algo así, pero simplistic, esa es la boring manera más caricature, simplista not just y of his cierta writing and the voice y of his writing, caricaturesca de su carácter but of the y la figure voz of de su Bolaño escritura himself, y la right? figura de Bolaño en I sí. think Así he's que yo creo que él gigantic. es You could inmenso draw y inspiration que from him puedes in recibir so many ways, inspiración right? de él de Take tantas maneras. Simplemente of toma 2666, el which is the most radical antes del piece of 2666, que fiction, era esta right? That in pieza the sense that radical it's de ficción, just utterly devastating,
y es literatura totalmente But yet, devastadora. some people might Y say algunas it's personas quite dirían que journalistic, puede ser Mhm. bastante right? Where he took the periodística, depths, went through all to donde se basically fue por consider las González Rodriguez's book, el which is in this rigor y todas article, las gave a good profundidades, chronicle como of González the Rodríguez, murders of the su woman libro, y in Ciudad Juárez, hablando acerca del kind of asesinato gave de us a las bit of a mujeres map en of Sierra how Juárez, and then reinvented every single le murder, dio cierto mapa y pudo right? reinventar For the cada actual asesinato. factual murder, invented a fictional murder. El He brought asesinato in this real, very inventó past este people whose asesinato lives ficticio were y proximate to trajo those este crimes. personaje, And estos those crimes personajes y begin that sit at the heart of the book, which supposedly speak to all the crimes of the 20th century, the mass cruelty of the 20th century. And that book is, where does that book point to? It's the most, y to me, todos los personajes the en el most libro hablando del siglo transfixing, XX y la challenging, crueldad beautiful, masiva. ¿Y de qué disturbing, habla el libro? Para stretching mí piece of es el libro más literature that I've read, perturbante, certainly been hermoso, written in this century. In a escrito en century ese that, you know, siglo. might call writers to try to even, you know, think of our world right now. Y si le fuéramos a preguntar This a los kind of autores que violence is pensaran del something mundo en hoy that día y este tipo de you feel violencia, you donde might usted or might not piense feel called to answer to as a que writer. quizás But sientas what un a model, llamado a like escribir de where ella would como you, escritor, you pero know, ¿qué what does this modelo? ¿Qué te suggest to you as the sugiere next esto step, como right? un This is próximo so paso? completely original Es completamente and yet original y so a la rooted in misma the reality of vez what happened. está tan enraizado en la realidad de lo que Yeah, ocurrió. I think that imitating is never a Creo good idea. que No, he never imitar did. nunca es buena idea. Particularly when a Él nunca voice lo is hizo, so recognizable. particularmente cuando su voz es tan So reconocible. that's why I Y por eso insist yo more about his insisto attitude towards más writing rather en la than actitud que él tenía al writing like escribir he en vez did. de It's escribir like como él loving escribía, writing like he sino did. amar el That's what escribir I como try to él lo pick hacía. from him Eso es as lo que much yo as I trato could. de But llevarme de él. imitators of Pero las Bolaño, there personas were que so imitan a many in the Bolaño past hubo few years. tantos And estos the pasados thing años y la is, cosa es que the same way you la need misma manera en political que tú and poetical necesitas tensión tension política to y get tensión his poética style, para llegar a su his estilo, approach to su abordamiento, meta-literary su writing was so escritura visceral and metaliteraria emotional, era tan and visceral you y tan very emocional, seldom y get tú that. rara vez You know, encuentras like it's not eso. a university No es la manera en approach que se to aborda en la poets, universidad, en la academia, los researching poets poetas, who research poets. investigando a It was poetas que very from investigan the poetas. guts Esto venía de and las very vísceras, de las entrañas, from the del stomach, so to estómago, speak. por decirlo So así, de that's las very hard tripas. to Eso es imitate. bien So difícil very imitar y often en you get muchas just the imitation instancias of the recibes surface, you una know, like imitación superficial. traveling, sex, and Viajando, authors sexo y quote, autores, like name dropping. citas But y one thing that citar is nombres. interesting to point out is that Pero algo Bolaño interesante mencionar es que still Bolaño, his way of reading still la belonged manera to en the que él 20th century, leía todavía pertenecía al meaning that siglo he XX, was significando paying que él estaba attention prestando above atención all to the great male sobre masters todo from a the los Latin American boom. másters masculinos, So hombres del nowadays, I boom think latinoamericano. it's interesting. It would be Y interesting sería to get a mixture interesante between all that tener world una mezcla with entre other female writers who were otras writing at the escritoras same time as mujeres que Bolaño's estaban models. I escribiendo al mean, mismo María tiempo que Luisa Bolaña, María Luisa Bombal in María Chile and Luisa Argentina. Bombal en It was Chile, like Argentina, binational, so era to speak. binacional, Silvina por llamarla Ocampo, así, instead of Bioy Casares, she Silvina was Ocampo, there all the time. Alejandro Pizarnik. Exactly. Alejandra Pizarnik Alejandra has Bersani, so much to do with his writing. que And tuvo, Elena influyó Garro, tanto su escritura, Elena Garro Elena instead of Carro en Octavio vez de Paz. Octavio Paz. So that's Y another eso es point. otro I mean, you cannot punto, no puedes imitate him because imitarlo his porque way la of manera en reading que él is leía different es too in terms diferente of también history. en términos So I think the best la tribute you historicidad can a la pay him historia y la is mejor like manera en que admiring podemos his rendirle original tributo approach to es his library and admirar writing and trying su to do the same abordamiento original, nowadays admirar as much as we can, even though of course cómo we're escribe hoy not gonna día make it y as he did. no Of vamos a course, poder it's lograr impossible to hacerlo como imitate him, lo of hizo, es course. imposible But I would say that his imitarle en todas the most esas important esferas, pero yo diría que lo más um, importante, oh, his
La ventana más importante que él abrió en cuanto a releer la tradición latinoamericana fue leer la poesía chilena, los poetas avant-garde los puso al centro y no habían sido mencionados por otros novelistas. Y eso era algo que no seguía el canon. Pero me hubiera gustado más que hablara más acerca de Manuel Puig, por ejemplo. Y lo que estoy tratando de decir es que él leía novelas a novelistas como un lector del siglo XX, pero leía también la poetría como un lector del futuro. Me parece eso que es muy importante. Me parece que una tensión hermosa. Octavio Paz tiene una lucha I think it's high comedy too. I mean, it's yeah. que se ve en sus libros y me parece que también hay comedia y me parece que los lectores olvidan que no es solo estar cantando en el lodo, esto es una traducción literal. Y escuché que él tenía un librero que había construido él y tenía su 10 o 20 libros favoritos. Y ver el alto estándar al que lo consideraban en sus novelas, y me parece que interpreta por esa parte. Y no tienen que ser estos 4 hombres del boom. Tenemos a María y Elena Garro y Silvino Campo. La menciono una vez más porque mencionó a Samantha y a Mariana Enríquez y tiene mucho que ver con Silvina Ocampo. Y tenemos unas preguntas de nuestra audiencia y las voy a leer. Y si alguien más está escuchando y tienen algo que le gustaría preguntar a nuestros panelistas, por favor, compártanlo en nuestra sección de preguntas y llegamos a ella. Y esta viene de Sarita González, que pregunta que ¿qué le atribuyes la popularidad de Bolaño al sol de hoy, ahora que continúa siendo traducido y publicado? ¿Puedes repetir el inicio? ¿A qué le atribuyes la popularidad de Bolaño al sol de hoy, considerando que sus trabajos continúan siendo traducidos y publicados? El por qué, ¿verdad? ¿Por qué regresamos? Porque estamos buscando estos trabajos nuevos, como resuena con la generación actual, 20 años después de su defunción. I'll quickly say I'm so Rápidamente quiero glad that he's not añadir, fashionable because me alegra que insufferable no esté de is moda. that Era period when insufrible ese everything for periodo Bolaño donde was todo so tenía que ver con fashionable Bolaño, todo estaba en and there moda. were all these like people were so angry because he was being La gente distorted estaba in the tan United States and being molestas presented porque as some estaba kind siendo of distorsionado en deep los drug Estados Unidos y addict siendo presentado como este drogadicto, and in Mexico for Which he the was not, y which he was lo he cual not. no was, By era, the lo people cual way, no were lo era. angry. De That hecho, was the había popular figure of him me and everybody enfurecía was que esa era la figura enraged. And here in pública Mexico, eternals, popular especially de él. male writers. Disculpa. Male Aquí en writers always had an México, muchos incredible autores resentment for any writer who became tienen un popular and resentimiento successful. increíble So con I cualquier can't tell you persona how que many times tenga I encountered him popularidad o saying, sea I couldn't keep my exitosa, y no hands sabes off these cuántas men, veces en cuántas moderators, ferias de libros or people mexicanas who I didn't encontré know moderadores o participating, and personas I would confess to donde si no enlarging his asistía en enthusiasm for una reunión y Bolaño, yo they would decía que me curl their lip and gustaba sneer at me, Bolaño, me like, mostraban oh, how desdén, vulgar and me decían common, que vulgar o que común, and and it was just, and all these people y sort of todas estas adopted Bolaño personas as poses. And now it's just sort of that fervor, that bubbling has kind of calmed que down. We're estaban just seeing ahora now adoptando sus sort poses, of y es literature bueno ver as a que todo classic, eso as ha something we love mermado, to read, y estas piezas de literatura clásica que nos I don't encanta think I would leer, y anticipate yo that no level of anticiparía ese fashionability coming nivel back. de popularidad Although of course regresando, pero we igual want everybody to nosotros read siempre him. queremos que
les lean las personas. A mí me gustó la pregunta de Sarita porque me encantan las preguntas radicales y esto es una pregunta radical. Yo diría que ahora que falleció un poco más de 20 años atrás, como hace unos 21 años atrás, podemos parar de dar nuestra opinión en el mito y en el modo o la moda, modo de hacer las cosas o la moda y podemos prestar atención a su trabajo. Y paradójicamente este es el mejor momento de rendirle tributo a su trabajo porque ahora ya no hay el ruido presente, solo tenemos su obra, lo cual es genial. Ahora le podemos leer. absolutely the best way to do Esa it. es la I'd mejor love to manera de accommodate hacerlo. En this vez de group. hablarlo, es So leerlo. if anyone else does that, we've got Si another tenemos question otra here from Ursula pregunta de Mura, Úrsula and she asks, y ella which contemporary pregunta, authors do you think ¿qué Bolaños autores would be praising now? contemporáneos crees Who would be que his present-day Nicanor Parra? recibirían? So I think there's two angles to that. Who are the young and emerging voices Creo que son dos or ángulos. voices ¿Qué since autores 2003 emergentes that Bolaño would praise? tú crees que Nicanor Parra is sort le of this gustarían o patron saint in a way, recibirían, right? So He was, well, I think that serían Bolaño alabados was por incredibly Bolaño? generous. Yo creo que él He siempre fue wasn't seen as increíblemente kind of barbed generoso. and angry and saying sort of nasty things about sacred cow riders. Y Maybe cuando that was true, but veo, he was, ha and dicho what I think he was cosas so desdeñosas, puede incredibly generous ser to younger cierto, pero yo writers. creo que era I know, increíblemente including generoso Andrés con and so many escritores we could nuevos, name, and he incluyendo a said Andrés y otras nice things personas about más their que work and dijeron nice things to them. And I think right now he would be just que dice cosas completely bonitas blown acerca away de la by obra. Me this parece que él estaría incredible increíble, explosion of asombrado young con female esta writing like explosión Angelica. It's de just, and obviously escritoras love people like Zambra and Yuri Herrera, I think. jóvenes. But you know, Yasmina Varela, Guadalupe Yasmina Natal, Valeria Varela, Luiselli, Mariana Enriquez, Lupa Natal, Mariana Samantha Suegra. I Enríquez. think that his enthusiasm would be just Creo overflowing que for tendría these writers. muchísimo entusiasmo por estas escritoras. Yeah. Sí, los enfoques viscerales hacia la violencia, tanto generalmente como especialmente en contra de la mujer. Creo que él estaría fascinado porque de cierta manera él comenzó a escribir sobre eso en los últimos años. Y estoy de acuerdo que sentía mucho entusiasmo por generación joven de escritores. Era muy generoso con las personas jóvenes y muy crítico Good way to be. sobre las personas poderosas. Y es un excelente lugar en el que posicionarse. Creo que él se enamoraría de cualquier persona que quisiera dar su vida a la escritura, sin importar qué. Y ahora que la escritura una profesión, por así decirlo, más inestable que nunca, él estaría apoyando a los artistas que casi no pueden alcanzar a pagar la renta, pero siguen escribiendo, porque el ingrediente, el componente de clase y su conciencia de clase era un elemento muy importante para él. Y sus libros fueron escritos en condiciones adversas. Y Nicanor Parra era uno de sus héroes. Porque en Parra se puede ver una tensión entre la veneración hacia el canon, el tomarse muy en serio a los maestros, como Parra hizo con Shakespeare, pero a la misma vez burlarse de ellos y tratar de destruirles. Es lo mismo que uno se podría decir sobre Octavio Paz. Hay que leer todo sobre alguien a quien vas a criticar. Así que sí, él adoraba el mismo canon que buscaba destruir. Y creo que Parra le enseñó a hacer eso. Sí, absolutamente. Creo que tenemos tiempo para una pregunta adicional de la audiencia antes de cerrar y es una divertida. Una de las personas, una de las asistentes nos hace la pregunta, ¿cuál es el libro favorito de Bolaño que no tiene tanta fama? Pues, bueno, yo diría que
todos son brillantes, authors pero sort quizá of unos son más recommendation conocidos here? de otros, unos conocidos que I'm gonna otros. have ¿Qué tú recomendarías soft aquí, thought Francisco? for Bueno, a mí me gusta mucho Novelita Lumpen Novelita Lumpen. Mhm. about the Want to just explain a little bit of that one ¿Quieres explicar un to readers, poquito? to our listeners here? this young girl is sort of Es sobre una it's in chica, Italy, isn't it? es en I Italia, think- si no me I think equivoco. it was part Creo of que a era parte de una series serie where they asked a bunch of donde le authors to pidieron a write un about a montón de specific autores city, and I que think escribieran sobre una ciudad Milan. específica he got Rome, I think. y creo que él le Yeah, tocó she's just living Roma. in this little apartment. Sí, y es de She's esta a chica kind que of vive en este semi-orphan apartamentito, young es girl, una mujer just living in joven, this una chica apartment joven, where a lot of semi-huérfana, kind of viviendo en este sexy, apartamento funky, con... not very exciting things happen. Y But ocurren it just has this cosas wonderful un tone poco of kind of being sexy, young and abandoned eh, and down and out. pero sí It's very tiene short, como ese tono and, de ser really joven y like just abandonada fell in love with it. Yeah. y estar por There's ahí, a salir y es un film corto y no sé, adaptation of me that one enamoré de ese that libro. was made De in se hizo Chile una called El adaptación Futuro that has this de wonderful cine cameo en with Chile Rutger Hauer plays one of the que tiene characters. un cameo Really? Yeah, it's a strange. At the con old uno de esos personajes. Yeah, it's the old sort of the- bodybuilder, and I thought at the time bodybuilder, right? Yeah. all of the books Creo que that todos he'd los written, libros it's que strange to me that de this todos was los the libros first que él one to become a escribió, film, me parece it is extraño que este fue el interesting primero en it's called convertirse en Futuro. un filme, pero sí, es What interesante, about se you, llama Andrés? El Futuro. ¿Y Sorry, I Andrés? was typing the Perdón, names of estaba the film escribiendo los writers, so nombres de I las got escritoras, lost for a minute. pero me perdí por Because un they momento asked porque pidieron to write the names, and I was doing that. Sorry. los nombres. No, the question was, No, no te preocupes, la pregunta es your ¿cuál es favorite of tu the more overlooked books? So, libro favorito Oh. de los que son Lumpen, menos Novelita Lumpen. conocidos? I Francisco love that mencionó question. Novelita Lumpen. Me encanta esa pregunta. I could Yo name podría nombrar two. dos. One of them Uno I de ellos ya already mentioned mencioné, it, que es Tres. Tres. Mhm. Probably his best book of poems, Probablemente su mejor especially, poemario. these are three long poems, Especialmente and the son tres first one poemas and the third largos y el one, primero y Prosa del el otoño en Gerona, which is tercero, the first one, and the third Prosa del one, otoño en Gerona, which que es is el Un primero, y el paseo por la tercero, Un paseo por la literatura, literatura, which is que about se trata Bolaño de que dreaming about De his Bolaño soñaba bookshelves, so to speak. That is sobre estos to me a very estantes important book. de libros. Para mí es And un then libro we muy could importante. maybe Quizá también mention, pudiéramos El Gaucho comenzar Insufrible, the El Gaucho Insufrible. Insufferable Gaucho, because and even as it might be, because it's a posthumous Y como es un volume, volumen and he póstumo, didn't have the no time, tuvo to put together el all tiempo of that with de perfection. It includes one of acomodarlo the con most perfección. important essays A pesar de to eso, incluye uno de understand los Bolaño's ensayos más work and importantes para life, entender which is los Literatura más trabajos enfermedad de igual Bolaño enfermedad. sobre la vida, That is literature plus illness que equal illness. literatura That alone, only más that enfermedad es text igual a enfermedad. justifies the Y whole solo book. So, El Gaucho eso Insufrible nada and más ya Tres. justifica todo el libro. None of them are novels, which is interesting. Y ninguno Yeah. de ellos He son also has novelas, that lo que es hilarious Pampa interesante. story with all the rabid Sí, rabbits. también habla de las pampas. Well, I'd like to Bueno, pues thank me you both gustaría for agradecerle a joining me ambos today. por I will never estar pass con up an nosotros esta opportunity tarde. to Nunca talk pasaría una about Roberto oportunidad de Bolaño's hablar work, sobre and it's even Roberto more Bolaño y su special to trabajo, speak y with es people mucho who más knew him so especial well and have been hablar de champions él of his dentro de un work. grupo de personas And, que you know, le not too bad as conocía novelists también y que han themselves. sido campeones de su It's been trabajo, a great pleasure to speak defensores with de you su both. trabajo, Thank you for joining us. I'm going y to que hand son back over to novelistas Jackie en from su Word Up Bookstore, and en su she'll propio round out the mérito. event here. Thanks, Jackie. Le damos las Thank gracias por estar you. aquí. Se Thank lo you paso so a much, Jackie. Samuel, Francisco, Andres, and our interpreters. Gracias This y was gracias a excellent. nuestros We hope intérpretes you'll pick también. up Esto a fue copy excelente. of Espero one que or all se of lleven the una Picador copia reissued o Bolaño todas books out de now. los We hope to see libros you at a que future Word Up Picador event. We está do a lot of bilingual programming publicando ahora at mismo, our y locations esperamos uptown and verle across the en city. nuestra And as a programación nonprofit bilingüe en bookstore, we really nuestras rely on donations to tiendas. offset the cost of providing Somos interpretation una and making events like this librería one sin happen. fines de So lucro if you y can, we'd dependemos so de appreciate your donaciones donation. para Thanks again to everyone involved in lograr cubrir this, los costos de and we'll see you interpretación at y the hacer Brooklyn eventos Book como este. Festival Así on que September 29th. apreciamos donativos y We'll gracias see nuevamente a todas las personas que han everyone. estado It's been aquí. a Nos vemos joy. en el It's been a festival joy. el 29 de Thank you. octubre. Ha sido un Andrés. Un placer. abrazo, Francisco. Nos vemos. Thank you, Samuel. Chao. Thank you, Gracias, everybody. Samuel. Gracias a todos.